Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a Dungeons and Dragons Puerto Rico. Les habla el DGM con Mr. Dweezy. En el día de hoy vamos a estar tocando un tema. Ese tema se llama ¿Es importante el lugar que vamos a escoger donde vamos a jugar Dungeons and Dragons? Y dentro de este tema vamos a abundar y también vamos a hacerlo de una manera diferente. Y es que aquellos que deseen participar de este video lo puedan hacer. Ustedes lo escriben en la parte de los comentarios en el Facebook y entonces pues yo me encargo de enviarle el enlace para que también puedan participar, hacer sus preguntas, decir lo que opinan sobre si es importante escoger un buen lugar para jugar Dungeons and Dragons. Pues comenzamos con el Mr. Dweezy, su opinión al respecto de si es importante escoger un buen lugar para jugar Dungeons and Dragons o si se puede jugar Dungeons and Dragons en cualquier lugar. Eso es parte del tema. Tiene la palabra Dweezy. Bueno, de que se puede jugar en cualquier lugar, se puede jugar en cualquier lugar, pero que se deba jugar en cualquier lugar ya es otra cosa. Porque para jugar Dungeons and Dragons lo único que uno necesita es básicamente traerse él o los libros, los papeles, los lápices, los dados, todas esas cosas. Por Ok. ende, sí se puede jugar en cualquier lugar, pero uno tiene que escoger el lugar. Por ejemplo, o sea, uno tiene que saber dónde uno se mete para jugar, porque hay lugares que permiten eso. Hay otros lugares que si ven un grupo de gente reunido jugando algo, puede que no les guste y llamen a la seguridad para sacarlos, porque no están, o sea, posiblemente sea un lugar donde se supone que la gente esté consumiendo, comprando comida y bebida, y si no están haciendo eso, pues posiblemente los saquen. También depende de si es un lugar así privado o sea, un negocio, digamos así. Uno tiene que ver cómo es el local, de que no vaya a ser que sea, como dicen por ahí, uno de esos bares de mala muerte. Y bueno, pues si en la casa de uno, pues también en la casa de uno no mete a todo el mundo. Uno tiene que saber la gente que está metiendo ahí y, y bueno, no vaya a pasar algo, uno nunca sabe las personas que uno quiera introducir al juego, que como yo he dicho en otros momentos, sean personas problemáticas y se metan en la casa de uno y ya, qué sé yo, roben, lo que sea. O sea que uno tiene que ver en dónde uno se mete y también si es en el hogar de uno mismo, pues ver a quién uno mete ahí. Ok. Vamos a descomponer un poco o a separar las áreas. Vamos a tratar de, con este diálogo, hacer lo que se le dice en inglés, un divide and conquer. Hablaste con respecto a las casas y voy a hablar ¿verdad? En mi experiencia como Dungeon Master o como cuentacuentos de hace muchos años, desde que yo era chiquito. Uno mayormente comienza con invitarlos para la casa de uno, eso es cierto. Especialmente los vecinos, pues porque los vecinos son los más cercanos al tiempo de ocio, al tiempo donde tú no estás estudiando
y tú lo que quieres hacer es algo diferente, algo adicional, algo que te saque de los libros y la escuela. Yo recuerdo que cuando yo me inicié jugando Dungeons and Dragons, que de hecho yo no poseía todos los libros, pero los que tenía me daban a mí la oportunidad de poder crear un buen juego. Claro que después de eso yo me mejoré poco a poco, mucho más. Pero sin salirme del tema, los invité a mi casa. Habían algunos de esos vecinos que tenían un comportamiento más agradable y otros que tenían un comportamiento no tan parecido al mío o al de mi familia. Pero aún así yo los invitaba porque yo entendía que el mundo de Dungeons and Dragons se creó para unir personas y que de alguna manera alejar a esas personas de lo que estaban haciendo, que quizás a lo mejor no era del todo correcto, o quizás su vínculo familiar era un vínculo tóxico y había que quizás alejar a esa persona para poder sumergirlos en algo que les ayudara a ellos a mejorarse como personas. O por lo menos eso era lo que yo tenía como deber de una persona que estaba conduciendo un juego, aparte de la aplicación de las reglas que estaban contenidas en ese juego. Lamentablemente no es imposible agradarle a todo el mundo, es imposible que todo el mundo desee por iniciativa propia corregir patrones de conducta. Pero aún así, yo consideraba en ese momento que era muy favorable y conveniente traerlos a mi casa. También por la parte del control. Yo entendía que a lo mejor por invitarlos en mi casa iban a haber cosas que ellos no iban a poder desarrollar para salirse fuera del mundo de Dungeons and Dragons, ¿verdad? Claro, obviamente esa área donde ellos tenían acceso en mi casa no era un lugar amplio donde, ¿verdad?, pudieran hacer cosas que pudiesen afectar mi familia. Pero yo entiendo que hay muchos que utilizan Dungeons and Dragons para abrirle totalmente las puertas de su casa a la gente. Y cuando me refiero a eso, me refiero a que pudieran tener acceso a la nevera y pudieran tener acceso a otros lugares e inevitablemente el baño, ¿sabes? El baño es algo que mayormente uno ofrece porque sería inhumano tú decir, no, pues mira, no vas a utilizar mi baño y lo que tengas que hacer te lo haces encima, ¿verdad? Eso sería de carácter eh, bien inhumano y bien desconsiderado. Dicho esto, la, la casa yo entiendo que es favorable como un método de concéntrense en, muchachos, concéntrense en lo que estamos jugando, olvidemos los disociadores y eso en un ambiente controlado para evitar ciertas cosas que nosotros no deseamos que ocurra en nuestras casas. Y para colmos, esas casas del todo no son nuestras casas. Porque yo recuerdo que pues yo podía decir que era mi casa, pero es mi casa porque yo vivo en ella, yo como en ella, yo duermo en ella. Pero técnicamente hablando no es mi casa porque yo me tengo que regir
a unas reglas y a unos órdenes que quién crea esos órdenes, pues nuestros padres. En el caso mío, mis padres. Y yo no puedo brincar la cerca o yo no puedo sobrepasar el límite de espacio que me permiten mis padres dentro de la casa donde yo resido. Para aquel tiempo habían otros vecinos que pues a los padres eso no les importaba. Pues porque obviamente pues tenían unos conceptos de vida diferentes, tenían unas costumbres diferentes, unas tradiciones diferentes, unas actitudes que eran diferentes y no necesariamente eran positivas, mayormente eran negativas. Y eso uno lo iba viendo con el tiempo. Pero en sí, la casa es se puede ver como una guarida de protección para uno ante cualquier cosa que pase, pero también uno tiene que proteger ese lugar, independientemente sea tuyo o sea prestado. En el caso mío, pues es prestado porque no es mío. La realidad no es mía, no está bajo mi nombre, yo no pago esa casa, yo no lo pagaba, ¿verdad? Este, por lo tanto, entiendo de que si les ofrecemos nuestras casas debe estar sujeto a unas reglas que son de los verdaderos dueños de la casa, más las reglas de la misma persona que está creando esa atmósfera o ese ambiente para que todos puedan jugar y todos puedan pasársela bien. Pero siempre va a haber alguien que va a querer sobrepasar ese límite. Siempre va a haber alguien, aunque sea uno. A lo mejor no todos lo van a hacer, pero siempre va a haber uno. Ahora, si lo que queremos es traerlos a nuestras casas para que se la pasen bien dentro de unas ciertas condiciones y sabemos que siempre va a haber alguien que no va a cumplir con esas condiciones, pues lamentablemente hay que votarlo. Aunque uno no quiera, hay que votarlo. Hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque no respeta el espacio. Es una persona que constantemente sobrepasa esos espacios o esos límites que uno les pone. Pero entonces, mira lo que pasa. Entonces viene ese individuo que quería hacer lo que le diera la gana y dice, pero tú eres un nazi. Pero no, no se supone que diga la palabra, pero rápido lo llevan a como que tú eres el ogro o que tú eres la persona de mala voluntad y lo toman como que tú eres el individuo de bigotitos, el que sabemos que es famoso. El eh, Nancy, el Nancy. exacto, por el exterminio de personas que fueron maltratadas, por así decirlo, en un tiempo. Porque si tú, entonces los comentarios son, tú no me dejas hacer esto, tú no me dejas hacer lo otro, tú no eres una persona liberal, porque no permites que yo haga esto. O sea, tal como, por ejemplo, prenderte un cigarrillo de marihuana. O sea, dentro de una inteligencia colectiva, muchos pensarán que el tú prender un cigarrillo de marihuana en una área que no es tuya es una falta de respeto. Pero la inmensa mayoría, hoy en día, ¿no? La inmensa mayoría dicen, pues yo voy a hacer lo que yo quiera, lo que a mí me dé la gana, y esa persona tiene que aguantar todo lo que sea, porque si no aguanta todo lo que sea, yo voy a protestar y voy entonces después de protestar ir con un grupito de personas que básicamente hacen lo mismo para dañarte a ti.
tu diversión y la diversión del grupo entero que está allí, y empieza a ver esta mecánica de fuerzas. A ver quién tiene más fuerza, a ver quién domina más. Pues yo voy a hablar de él ahora, de esto, porque este no me permitió prender un cigarro de marihuana en la casa de él. O sea, porque es un ejemplo, como lo hay muchos otros más que podríamos estar hablando de esto. Pero entonces, si no lo prende, porque a lo mejor el Dungeon Master vio que él se lo sacó del bolsillo, el Dungeon Master dijo, no, espérate, eso déjalo para tu casa, en tu intimidad, esto aquí tú no lo puedes hacer. Lo botaste. A lo mejor se controló el problema, se controló que ambas partes se molestaran, pero entonces esa persona como quiera va a decir, pues espérate, como este no me permitió hacer esto, pues voy a ir con mis otros compañeros que no son de este juego a venir a hablar mal de él, porque él no me permitió hacer esto. Y así hay otro ejemplo, como el grupito este de personas que cuando estaba el otro grupo de Facebook que yo había creado, por alguna razón lo dañaron con esa misma mecánica, de que porque quizás a lo mejor ellos no tienen el mismo pensar de uno, pues ellos rápido en sus comentarios buscaban la manera de hacer menos tu comentario y a la vez trayendo otras personas para que respaldaran el comentario de esa persona, aunque cuando sabemos que moralmente no es correcto. Y yo creo que tú te acuerdas de ese evento. De hecho, fue hecho por una dama, lamentablemente, digo, si se le puede llamar dama. Fue por una mujer que hizo un comentario y vinieron otros y empezaron a traer comentarios también, y se les tuvo que sacar. Se les tuvo que sacar del grupo de nosotros, y claro, ellos crearon su grupo aparte con el mismo nombre. Ellos lo crearon, está en su derecho a hacerlo, ¿verdad? Pero obviamente, y se les veía la manera de hacer daño. ¿Ves? Lo que a lo mejor pareció como que un compartir, no era un compartir, porque ellos ya tenían el cerebro dañado para tirar la semilla negativa y alar las brasas, como dicen, a sus sardinas. Otro lugar que mencionaste fue los famosos pubs. ¿Por qué no es correcto hacer un juego de Dungeons and Dragons en un pub? Vamos a analizar todas las razones. Ya analizamos la razón de las casas, que de hecho, antes de continuar con lo de los pubs, se me ocurre que pasa también que si uno hace los juegos de Dungeons and Dragons en la casa que no es de uno, ya el Dungeon Master no tiene todo el control. ¿Por qué? Porque al tú como Dungeon Master querer hacer los juegos en la casa de otro, te tienes que ajustar a las reglas y normas de esa otra casa. Y si en esa otra casa todos son como nosotros le llamamos mafuteros, y a ti no te gusta ese olor, o ese olor te marea o te da náusea, o el efecto que te cause a ti, lo tienes que aguantar. Te lo tienes que aguantar, porque aceptaste jugar en un terreno donde tú no tienes el control ni tienes el poder. Y que de hecho, estamos hablando de cosas normales como lo que puede ser el consumo de marihuana, que es droga y no deja de ser droga. Pero entonces por ahí siguen escalando. Pues espérate, después de la marihuana, pues lo voy a mezclar con alcohol. Pero espérate, si no lo mezclo con alcohol, pues entonces con ron, pues entonces ahora voy a hacer marihuana con ron y whisky. Y entonces, espérate, pero entonces estamos jugando y ahora vamos a mezclar marihuana, ron, whisky y qué sé yo, tequila. Y por ahí sigue. Y entonces, a medida que tú mezclas más cosas que pueden afectar el ambiente de juego, pues evidentemente vas a crear un núcleo de personas que eventualmente en algún momento
se van a faltarle el respeto. ¿Y a quién van a ser el primero que le van a faltar el respeto? Pensemos un momentito. Al Dungeon Master, porque el Dungeon Master es una autoridad en el juego. ¿Ves? Y si el Dungeon Master no está a favor de lo que yo estoy haciendo en mi propia casa, él estando aquí, pues Dungeon Master es malo. O sea, se nubló totalmente todo lo que es la consideración, todo lo que es la autoridad, porque seamos realistas, el Dungeon Master es una autoridad, es una persona que te está enseñando a jugar un juego, que te está permitiendo jugar en este juego donde él mismo crea su propia historia, él mismo crea un escenario total y completo para que tú te la pases bien, pero porque como a ti te da la gana hacer lo que te da la gana hacer, pues es más importante lo que a ti te da la gana hacer que estar con ese grupito y estar preferiblemente con ese Dungeon Master, aunque sabe más del tema que tú, pero tú como eres un cabeza hueca o una persona que no sabes evaluar, pues creas este tipo de ambiente. Muy bien, pues retomando esta vez lo del pop. ¿Por qué no es, adecuado jugar en un pop? En tu opinión. Bueno, bueno, en mi opinión, parte tiene que ver con lo mismo que estabas diciendo ahora de la cuestión esta de este ejemplo que diste de las personas que pueden empezar a usar estupefacientes o empezar a usar alcohol, pues obviamente en un pub, pues ahí también, ¿sabes? Ahí tienen una gran variedad de alcohol que pueden consumir. Claro que lo tienen que pagar en el momento, pero a los que les gusta beber, a mí en lo personal no me gusta, pero a los que les gusta beber, pues lo tienen ahí, por ende, les va a dar con beber y entonces, dependiendo de cuánto beban, pues puede pasar lo mismo que pasa en la casa de la otra persona, donde empiezan a consumir ese tipo de cosas y que se ponen ebrios. Y con la ebriedad se elevan las inhibiciones y entonces ahí empiezan las faltas de respeto y etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, pues obviamente, como, como un pub es un lugar que cualquier persona va, ¿verdad? Y está la música alta y qué sé yo. No sé, es como que estar pendiente de lo que está pasando en un lugar así. Y cuando digo lo que está pasando, me refiero a las personas que están ahí, que no necesariamente están ahí jugando contigo, sino que están ahí porque quieren escuchar música alta o quieren beber, etcétera, etcétera. Pues estar pendiente de todos los que están allí presentes, pues se hace más difícil que estar en la casa de uno o algún lugar que se dedica a eso, porque yo me acuerdo cuando yo vivía en Jacksonville, había un lugar que yo llegué a ir a varias veces, pero no me acuerdo, en realidad no me acuerdo cuál era el concepto de ese lugar específicamente. Yo no fui para eso, pero una de las cosas que hacían en ese lugar era que jugaban las cartas Magic, Magic ¿Y, the Gathering. y para qué tú fuiste? No me acuerdo, yo no me acuerdo, que eso fue hace tantos años. Y yo sé que llegué a ir varias veces, algo tenían ahí que no era eso, que a mí me interesaba, no me acuerdo qué era. No sé si vendían juegos de video, cómics no serían, no sé, no me acuerdo, no sé si era una especie de pawn shop o algo así, no me acuerdo, pero yo sé que fui varias veces y vi que la gente, o sea, hacían torneos de Magic the Gathering.
Y un sitio así, pues está bien ir porque es un sitio que básicamente fuera de lo demás se dedican a eso. Y obviamente tú sabes que todo el que vaya allí, pues no va a estar ebrio porque no es un lugar donde la gente consuma alcohol. Y algunos irán para el juego de Magic o en, qué sé yo, suponiendo que no fuera Magic, que fuera de Dungeons and Dragons, ¿verdad? Algunos irán para eso, otros irán para la otra parte del negocio, pero que yo entiendo que es un lugar como que más seguro para uno ir, porque, bueno, pues no están estas otras cosas de verdad, de la gente bebiendo, y bueno, como se dedican a eso y a lo otro que no me acuerdo qué sería, pues es como que yo diría que es un lugar que está bien ir. ¿Está bien qué? Está bien ir. Ah, ok. Un lugar que sea así, que se dedique a eso, un lugar que se dedica a que la gente va y hacen ese tipo de actividad, ¿sabes? Ok. Hablando de los pubs, vamos a poner otra situación. Y es que supongamos que ese pub reserva una área para desarrollar ese tipo de juego. Pero esa área no tiene el factor del ruido de la música. No lo tiene. Y la parte de la barra donde beben está bastante alejada del área donde se está desarrollando el juego. ¿Por qué es negativo o por qué no es conveniente entonces jugar en esa área? Bueno, Y que todos los que están en esa mesa no están consumiendo alcohol. ¿Por qué no sería bueno jugar en esa área? bueno, es que depende, porque obviamente todas las cosas que me has presentado, pues lo hacen como ideal, ¿verdad? Ujú. Lo que no fuera ideal sería que, vamos a poner que estamos jugando ahora, ¿verdad? Y entonces aquí al frente mío está la mesa y están la gente alrededor mío de la mesa, qué sé yo. Pero en vez de acá atrás, en vez de verme a mí, esta cara que soy yo, ¿verdad? Imagínate que es espacio abierto y Ujú. por ahí atrás también pasa gente. Pues está la cuestión esa de que uno, o sea, uno no sabe, eh, la gente que se mete a ese lugar y bueno, que después le hagan algo a uno, Sí, que sorpresa. venga algún Exacto, loco, algún descerebrado sí, y hacerle algo a uno. Ahora, si resulta que acá atrás, en vez de mi cara y espacio abierto, es una pared, ¿verdad? Lo que hay es una pared y bueno, que aquí todos podemos estar pendientes al área donde estamos jugando, pues no le veo nada malo, porque, ¿sabes? Estamos seguros de que no nos pueden hacer o venir a hacer algo sorpresivamente, aunque bueno, por otra parte, también uno nunca sabe que otro se emborrache en el área donde venden el alcohol y empiecen los tiros. Uno no sabe, pero ahí también es como que eh, es como que tiene uno que estar pendiente del lugar a donde uno se va a meter porque hay lugares que el lugar de por sí está en un lugar, o sea, el establecimiento está en un lugar que de por sí es peligroso. Por ende, la gente que se meta ahí pueda que sea gente sospechosa y aunque están bebiendo por allá y tú estás seguro de tu ambiente, de lo que te rodea, tú estás aparte de ellos, pero uno nunca sabe.
no sé, es que uno tiene que ver el lugar donde uno se mete, porque también es como digo, no es necesariamente el establecimiento, sino el área donde está ese establecimiento. Y bueno, en el caso de Puerto Rico, pues hay tanta área que es sospechosa que está difícil, pero puede que en el país donde usted viva o en el estado donde usted viva o en el territorio donde usted viva, que no es Puerto Rico, digamos que usted vive en Guam o en Saipan o en la isla Samoana, o en las Islas Vírgenes Americanas, pues no es tan peligroso como muchas áreas de Puerto Rico. Pues ahí usted haga lo que usted le dé la gana. Pero si usted está en Puerto Rico, usted tiene que tener cuidado del área donde usted esté, señor. Ok, entonces uno tiene que hacer como Stone Cold Steve Austin, Austin 316. Don't trust anybody. O sea, no puedes confiar entonces en nadie. Es que eso depende, como digo, de depende del local, como tú sabes que es ese local, depende de dónde está ese local. Además del pub, ¿qué otro lugar tú no recomendarías para nada? No recomendarías para desarrollar este tipo de juegos con este tipo de grupitos que su debería de ser su propósito sería reunirse y compartir una buena historia. Bueno, obviamente lugares que sean donde Menciona uno, además del pub, ¿qué otro lugar puede ser? bueno, puede ser, o sea, porque es que ese es un tipo de juego que la manera en que se juega, uno tiene que por lo menos estar guarecido de las inclemencias del tiempo. Entonces uno no puede estar en un lugar donde tal vez tiene un techo, pero entonces entra mucha brisa y la brisa le vuela los papeles a la gente, o estar afuera bajo el sol quemándote, o si está lloviendo, ¿sabes? Que No, estamos de acuerdo que en una playa no es conveniente en jugar. una playa tú no puedes estar, en una Estamos de playa acuerdo. obviamente no puedes estar. O sea, tú tienes que estar en un lugar bajo techo. Y no sé, de verdad que no sé, no se me ocurre ningún otro lugar bueno, que fuera del asunto de las inclemencias del tiempo, del clima, ¿verdad? Y, y de la peligrosidad del lugar y la posibilidad de que la gente empiece a consumir cosas que después le elimine las inhibiciones, se pongan, se, se pongan a hacer cosas, ¿verdad?, que no deban hacer, pues no sé, cualquier lugar donde ese tipo de cosas aplica, no vaya usted ahí, es lo que yo quiero decir. Entonces, dicho esto, solamente es conveniente jugar Dungeons and Dragons o en la propia casa de uno con ciertos controles y ciertas medidas, o un lugar de hobbies o de pasatiempos como un centro especializado en cosas que tengan que ver con cartas y juegos de mesa, juegos de role playing, ese juego donde se utilizan mantas en una mesa. Entonces ese sería básicamente el lugar ideal. Después de esos dos, pues entonces no existe ningún otro lugar. Porque aun cuando yo siendo sincero, yo llegué a hacer juegos y todavía los hago, pues ¿por qué no? Yo he hecho juegos en los moles, ¿sabes? Este, claro, obviamente no comienzo con un grupo grande de personas. Quizá a lo mejor empiezo con uno o dos personas en un mall
Y ya cuando los guardias me ven, que ven mi cara, me reconocen, pues entonces yo digo, espérate, ya ellos saben quién yo soy, ya ellos están acostumbrados a verme, pues entonces voy incorporando gente. Y no es que yo venga a venir a llenar el mall o ¿sabes? El establecimiento con un gentío de 20 personas como anteriormente pues lo había hecho, que de hecho no lo había hecho en un mall, de tener tantas personas agrupadas en un solo juego. Pero sí, obviamente pues con unos ciertos, ¿verdad? Unas ciertas cosas que yo mismo hacía para evitar que me vengan a sacar, porque me podían decir, pero tú estás trayendo siempre 20 personas y 20 personas son 20 sillas ocupadas y 20 sillas ocupadas significa que esas personas que a lo mejor están en ese lugar cerca del área de comida no pueden utilizar esas 20 sillas porque ustedes están comiendo lo que pica el pollo en la carretera y no les están permitiendo a esas personas que a lo mejor van a ingerir alimentos utilizar esa silla. Así que por consideración yo no permitía que el grupo se hiciera demasiado grande en un lugar como un mall donde estaba cerca el área de comida, ¿verdad? Yo lo hacía así a mi conveniencia. Y obviamente pues yo fui el que pues inició acá en Puerto Rico los juegos de Dungeons and Dragons en Plaza de las Américas. Después de eso recuerdo que movía otro grupito para Plaza del Sol ahí en Bayamón, y después movía otro grupito más pequeño todavía en Río Hondo, y así consecutivamente lo he estado haciendo, pero obviamente reconociendo que si lo voy a utilizar, pues tener consideración de que podemos estar compartiendo, a lo mejor quizá a lo mejor una hora y media, paró entonces el juego y decirle, muchachos, ya son por ejemplo, ya son las 1:30 de la tarde, algunos de ustedes desea comer algo, almorzar, y eso me servía a mí de gancho para que ellos consumieran también y que tampoco me sacaran de allí, porque entonces estaba la excusa de que, espérate, ellos están consumiendo también, no me los puedes sacar, ¿ves? Y es ideal porque obviamente está bajo techo, tiene aire acondicionado, está el área de las comidas, es fantástico, está el baño, Tiene seguridad. tiene seguridad en el lugar, es un lugar perfecto. Lo que pasa es que no podemos abusar del lugar, no podemos abusar de esos medios, porque si abusamos de esos medios, pues nos estamos cortando las posibilidades de poder usar esos medios. Y ese debería ser el enfoque de todos los jugadores individualmente el lugar donde estén jugando. O sea, vamos a tener consideración, vamos a tener respeto. Estamos en un lugar que no es nuestro, no nos pertenece. Que es público, sí, perfecto. Pero el que sea público no significa que nos da derecho a hacer lo que nos da la gana en ese lugar público. Y bueno, pues yo no sé, ¿tú tienes algo más que añadir al tema? Yo entiendo que lo hemos cubierto todo. No, honestamente no se me ocurre qué otro lugar podríamos utilizar para este tipo de eventos. Sí, se me ocurre uno adicional. Había un local en Levittown, Toa Baja, que se llamaba el Julita Ross. Y el Julita Ross estaba abierto al público en todo momento. No todo el mundo lo utilizaba, pero yo prefería utilizarlo porque me era conveniente, porque había una área bajo techo, estaba el área de los gazebos, que el área de los gazebos eran en concreto o en cemento, que después no me dejó de gustar, porque a veces llovía con viento y nos mojábamos nosotros y mojábamos los papeles, y después de eso nos movimos a otra área. Bajo techo igual, no cerca de nada que nos fuera a perjudicar, pero era un centro ahí que de vez en cuando se utilizaba para hacer diferentes eventos. Yo recuerdo haber utilizado ese evento para mostrarme como mago, porque yo también soy ilusionista,
y hacía esos eventos. Y recuerdo haber ido al Julita Ross para eso. Pero también recuerdo en momentos en que estaba cerrado, momentos en que no habían actividades grandes, ecuménicas o sociales y culturales. Pues cuando no estaban ese tipo de actividades, yo iba allí, nos sentábamos todos en el piso, literalmente, y en el piso tirábamos los dados, en el piso teníamos todo, nuestras mochilas, nuestras cosas, y la realidad es que es bien raro a la persona que nos molestara. Pero sí, siempre tenía en consideración y en mente lo que pudiera pasar, el extraño que pudiera entrar con malas intenciones. Porque la realidad es esa, la realidad es que siempre vamos a encontrar personas con malas intenciones, en donde quiera que estemos. Hay lugares más seguros, hay lugares menos seguros. Pero sí, esto era un lugar campo abierto, y que también lo llegué a utilizar. Fuera de eso, ahora pues no se me ocurre que otra área en particular. Si se te ocurre algo, pues tienes la palabra. Pues lo único que yo puedo decir es que el que esté viendo este video o lo esté escuchando, no necesariamente lo tiene que ver, lo puede escuchar. Si tiene ideas de lugares que las personas puedan hacer este tipo de, de compartir de manera segura, protegido del clima, de la cuestión de las personas que puedan estar allí o el que no se propicie que las personas estén consumiendo cosas que después los hagan faltarse el respeto, pues que lo dejen en los comentarios y como yo sé que esto después va para YouTube, aunque ahora mismo está saliendo por Facebook, pues lo mismo en YouTube, el que lo vea por YouTube o lo escuche por YouTube, que deje los comentarios ideas. Y obviamente usted no tiene que ser de Puerto Rico para dar ideas, o sea, no es que usted va a decir, vamos a poner que usted es de México y usted diga, bueno, es bueno ir al qué sé yo qué Margarita y allí es bueno, no, porque obviamente eso no le aplica a todo aquel que esté viendo o escuchando este video, pero la recomendación de, mira, qué sé yo, esto es un ejemplo, ¿verdad? No es que esto sea un buen lugar, pero, por ejemplo, bueno, pues mira, en las escuelas es bueno, ¿sabes? Ejemplos, den ejemplos. Y en el caso de los que sean de Puerto Rico, pues dejen ejemplos de locales con nombre, ya que el Dungeon Master sí vive en Puerto Rico y posiblemente pueda jugar con usted teniendo en cuenta un buen lugar en Puerto Rico, pero a los que no sean de Puerto Rico digan, qué sé yo, un ejemplo, que no es pero en las escuelas es bueno, por decir un lugar. ¿verdad? Así que es lo único que yo puedo decir, que la gente que se encuentre con este video, que den ideas. Bueno, pues con esto concluimos el tema por el día de hoy, uno de tantos. Y como siempre le indiqué desde el comienzo, aquellos que nos ven frecuentemente, poco a poco vamos a ir elaborando esto con más preguntas, eh, hablando más del tema, con ejemplos, para que este tipo de actividad no muera. Y pues lo hago con ese propósito, siempre lo he hecho con ese propósito, aun cuando antes pues yo no me presentaba en redes sociales apenas, pero las redes sociales se supone que se crearon para compartir ideas y para unir a la gente. Así que utilicemos esta herramienta del Internet y de las redes sociales para eso mismo, para eh, cultivar lo bueno y desechar lo malo. Así que gracias por decir presente y será hasta la próxima.